Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a dar comienzo al estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Y pues gracias a Dios porque nos ha dado un nuevo día, nos ha dado una nueva oportunidad de podernos ver, de poder estar pues conectados por acá. Y vamos a hacer una tercera parte de la enseñanza que hemos venido haciendo en los 2 domingos pasados, titulada Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y aún después que terminemos hoy, hay muchas otras cosas que decir, pero por ahorita, pues vamos a procurar cubrir este material hasta ahorita, el día de hoy. Enséñanos a orar. Y quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Quién puede orar? ¿Cuáles son las personas que pueden orar? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Porque se nos está presentando un problema a nivel de las iglesias, de todas las iglesias a nivel general. No estoy hablando de una eh, mm, ¿cómo me explico? Una organización en particular, sino a nivel general. En todas las iglesias se está presentando un problema con lo que es la oración. Y la oración la están llevando o la han constituido como un privilegio de unas pocas personas, unos privilegios para aquellas personas que han estudiado, académicos, ministros, letrados. La oración pues es algo que, que lo han eh, mitificado, lo han puesto en un nivel que cada vez son menos los miembros en las iglesias que oran, sino que nada más dejan orando allá al que está encargado de la oración o está dirigiendo o está, y el resto de los miembros en la iglesia no oran. Y esto no debe ser así. Todos estamos llamados a orar, todos, absolutamente todos. Pero para que esto pueda ser posible, de que todos podamos orar, tenemos que hablar de la oración como es, qué es lo que en realidad es la oración. Eh, Déjeme decirle que no solo los santos pueden orar, porque hay gente que piensa que solo los santos oran, que solo los santos oran. La Biblia muestra personas que no eran santos, hombres pecadores, orando y pidiendo el favor de Dios. Y nosotros vamos a procurar hoy demostrar por las escrituras diferentes personas que también se acercaron a Dios y en oración y que no eran aquellos santos, aquellos con 3, 4 aureolas allí y que solamente ellos podían orar. No, no, la oración es algo que está al alcance de todos. La oración es algo que está al alcance de todos. Todos pueden orar, todos. No hay excepción. Para el que quiera orar, puede orar. Bueno, eh, esto ha venido ocurriendo en las diferentes organizaciones porque lo que están haciendo es crear una dependencia en aquellas personas que se han autoproclamado como el contacto con Dios. Y esto ha calado tanto que incluso hay gente que se autodenominan eh, este, la voz de Dios para estos tiempos. Imagínense a dónde han llegado, ¿no? O sea, solamente por ellos habla Dios, o solamente ellos tienen el contacto con Dios, y solamente ellos Dios ha enviado para hablar o para hacer. Y esta mitificación de la persona, esta entronización de los líderes en muchas iglesias ha llevado que las personas entonces no se les permite orar, sino que solamente una persona en específico puede orar.
hacen pensar que solamente ellos tienen la pureza necesaria para acercarse a Dios. Por lo tanto, usted los necesita a ellos. Los va a necesitar como un intermediario porque ellos tienen la pureza, la aprobación de Dios para orar. Bueno, esto es el reflejo de lo que ocurrió en el pasado dentro de la organización llamada católica. Solamente los sacerdotes podían ministrar en el altar, solamente los sacerdotes podían leer la Biblia. Estaba prohibido leer la Biblia para el feligrés porque solamente los sacerdotes la podían interpretar. Hasta que llegó un hombre y les, les quitó esa idea, mostrándole por las escrituras a la gente que ellos podían orar. Y lo persiguieron y lo desterraron y lo iban a matar, y se salvó de casualidad de que no lo mataran por haber procurado poner la Biblia al alcance de todos. Bueno, así está pasando con la oración. Este, mientras en la Biblia encontramos que la oración está al alcance de todos, hay gente que la quiere mitificar y no permite que la gente se acerque a Dios en oración. Eh, Déjeme decirle que por el simple hecho de yo estar motivando a la gente a hablar con Dios, de yo estar motivando a la gente a que lean la Biblia, a que se instruyan en la palabra de Dios, esto ha causado incomodidad en aquellas personas que se creen más de lo que en realidad son. Pues yo lo que le estoy diciendo al pueblo es, tú también puedes hablar con Dios. Tú necesitas hablar con Dios. Tú necesitas leer y entender las escrituras. Eso es algo básico, eso es algo elemental. Y por eso, pues, me he estado ganando algunos que no me ven con buenos ojos, porque han estado haciendo un, una, una barrera para impedir a las personas acercarse a Dios. Isaías capítulo 65, versículo 1. Vamos a empezar por allí la lectura de la palabra de Dios. Ya usted sabe que leemos bastante, así que tenga su Biblia allí a la mano para que lea cada uno de los versículos que le voy a estar dando. Isaías capítulo 65, versículo 1, dice Dios: fui hallado por los que no preguntaban por mí. Perdón, fui buscado por los que no preguntaban por mí, y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Mire lo que está diciendo Dios acá por boca del profeta Isaías. Se presentó Dios a un pueblo que le estaba buscando. Se presentó Dios a una gente que era santa, una gente que estaba haciendo la voluntad de Dios. No, Dios se mostró y fue llamado por aquellos que no le buscaban. Y los que no le buscaban, los que no preguntaban por él, entonces Dios se le mostró y le dijo: aquí estoy, aquí estoy. Dios se acercó y se dejó conocer, se dejó ver, para que la gente pueda acercarse a él, para que la gente pueda hablar con él, para que la gente pueda este, mm, mm, buscar su rostro, sí, buscar su rostro. Eso es lo que la gente debe hacer. El sacerdocio levítico del pueblo de Israel, a pesar de que Dios escogió a todo el pueblo para ser su pueblo, el sacerdocio levítico cada vez fue distanciando a la gente de Dios, porque por medio de ellos era que se daba, hacían las ofrendas, por medio de ellos es que había una comunión, y el pueblo estaba quedando relegado, el pueblo cada vez se apartaba más, y lo grave del asunto es que
terminaron ellos mismos, los levitas, muchos de ellos, porque no voy a decir que todos, muchos de ellos terminaron alejándose de Dios y dándole la espalda a Dios. Y Dios quiere que cada persona pueda buscarle, pueda encontrarle, pueda conocer de él algo muy sencillo, algo muy particular para cada persona que quiera conocer a Dios. Dios está dispuesto a dejarse conocer. El libro de Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. De manera que Dios está dispuesto a dejarse encontrar. Dios está dispuesto a que usted y yo lo consigamos, lo encontremos, ya sea en oración, ya sea por el estudio de la palabra, pero Dios está dispuesto a dejarse encontrar. Porque estamos en el tiempo, en el periodo donde Dios se ha dado a conocer para que la gente le pueda encontrar. Isaías capítulo 1, versículo 18. Y este versículo ya nos va orientando. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid y estemos a cuenta. ¿A quién está llamando a cuenta? Mire, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿A quién está llamando? Está llamando a pecadores. Y no cualquier pecador, porque dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estos son dos colores oscuros, unos rojos intensos, o sea que pecados visibles, pecados visibles. Ahora, Dios está llamando pecadores al arrepentimiento, pecadores al arrepentimiento. Y vamos a ver más adelante cómo va a ser esa relación de oración de pecadores con Dios. Si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha sido bautizado, lleno del Espíritu Santo, le pregunto, ¿será que Dios no le va a escuchar? Si, si está llamando pecadores al arrepentimiento, y le estoy diciendo de que Dios oye a aquel pecador que se acerca a él. Dios lo oye. Y resulta que ya usted se arrepintió de sus pecados y ha sido bautizado y lleno del Espíritu Santo. ¿Será que Dios no le va a escuchar? Si oye a los pecadores, mucho más oye a aquellos que ya sus pecados le han sido perdonados. Más ligero. Entonces, no permita que alguien le ponga un límite, le ponga una pared para usted no comunicarse con Dios. No se deje engañar. Usted puede hablar libremente con Dios, incluso aun cuando no haya sido bautizado, usted puede hablar con Dios. Aun cuando no haya sido lleno del Espíritu Santo, usted puede hablar con Dios. Lo importante es que usted esté procurando crecer, hacer todo lo que Dios ha ordenado que se haga, avanzar, esté procurando dejar el pasado, dejar el viejo hombre y la vieja mujer y empezar una vida nueva. Basta con que eso ocurra para que Dios esté atento a la oración que usted le haga. No necesita, insisto, no necesita tener 4 o 5 aureolas una encima de otra en la cabeza, ser santo, resanto, recontrasanto para que Dios le escuche. No. Basta con que usted quiera acercarse a Dios y Dios está dispuesto a escucharle. Sin intermediario. Usted no necesita buscarme a mí. Venga, hermano, mire para que ore para mí, porque yo quiero decirle a Dios esto. No, yo puedo ayudarle en oración. Puedo orar para usted, para que Dios le ayude, para que Dios le guarde, para que Dios le dé fortaleza, para que Dios le dé sabiduría.
puedo ayudarle en oración. Claro que sí, pero usted tiene la libertad para hablar directamente con Dios, directamente con Dios. Mire, este, este problema de que hay gente que se ha autonombrado los únicos que pueden hablar con Dios, que en Corea del Norte, creo que es Corea del Norte, si mal no recuerdo, hay un pastor que tiene tal control dentro de miembro de su iglesia, que si un miembro de la iglesia quiere salir de vacaciones, tiene que ir a hablar con el pastor. Y si el pastor le aprueba que vaya de vacaciones, entonces el miembro va de vacaciones. Pero si el pastor no aprueba que el miembro se vaya de vacaciones, ese miembro de la iglesia no se puede ir de vacaciones. Es tremendo. Perdieron su derecho como persona. ¿A dónde va a llegar la humanidad? Una cosa es que usted vaya donde un pastor y le pida un consejo, le pida una opinión, porque quizás tenga un poco más de experiencia que usted, pero otra cosa es que tenga que el pastor darle permiso para hacer las cosas propias suyas como persona. Eso es absurdo. Cuando usted se acerca a Dios, usted no pierde los derechos como persona. Así que no se deje manipular. No se deje manipular. Usted sigue siendo un ser humano, un ciudadano con cédula en mano, licencia para ir y hacer lo que usted desee hacer. El pastor llega hasta dar un consejo. O si Dios le mostró, en realidad le habló y le dijo que algo iba a pasar o algo, Dios le envió un mensaje por mano del pastor, perfecto, acéptelo, no hay ningún problema. Pero la decisión de actuar, de hacer, es individual, es de cada persona, es de cada persona. Bien, mire lo que ocurría con el pueblo de Israel, o en el pueblo de Israel, el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 2 al 5. Libro de Isaías, capítulo 62, versículo 2 al 5. Dice la Biblia que Dios dijo, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, el cual anda por camino no bueno. Y quiero aprovechar esta expresión que está aquí, porque el eslogan que tenemos dentro de la iglesia es por el buen camino. Yo creo que todos tienen conocimiento de eso, la igrefa, por el buen camino. Y esa es una de las cosas que hemos estado procurando, andar por el buen camino. Y aquel que no quiere andar por el buen camino, nosotros estamos procurando agarrarlo y meterlo para que entre por el buen camino, como debe andar. Nosotros debemos andar por buen camino. Y el pueblo de Israel dice Dios del pueblo de Israel, un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. Qué problema, ¿no? Que el mismo Dios tenga que decir pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. Bueno, la rebeldía no es parte del camino bueno. La rebeldía no es parte del buen camino. En el buen camino está la obediencia, está la obediencia. Y dice, sigue diciendo, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, mire, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar,
no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Tremendo. Eran pueblo rebelde y andaban por camino no bueno, y encima de eso ellos se creían más santos, decían, yo soy más santo que tú. Tremendo. Qué triste la situación a la cual llegó el pueblo de Israel, no en una sola oportunidad, en muchas oportunidades. Y Dios se da cuenta de eso. Dios está pendiente. No piense que las cosas que hacemos están ocultas de Dios. Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce nuestro corazón. Mientras que Dios está dispuesto a escuchar a todo aquel que clame a Él, sin importar título, sin importar rango o cargo terrenal, este mismo pueblo de Israel, mire lo que Dios tiene que decirle respecto a las viudas y a los huérfanos. Éxodo 22, 22 al 24. Le ordenó Dios al pueblo de Israel, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, mire lo que dice Dios, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Eso es Éxodo capítulo 22, versículo 22 al 24. Éxodo 22, 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. Entonces vemos esta persona, una viuda, un huérfano. ¿Qué título nobiliario? Conde. ¿O qué título? Príncipe. No, no tiene ningún título, simplemente una viuda y un huérfano. Y Dios está dispuesto a escuchar, porque esto no se trata de título. Orar no es cuestión de títulos. Orar es para todo aquel que quiere acercarse y hablar con Dios. Todo el que se quiera acercar a hablar con Dios. Hay personas que piensan que son dignos de que alguien importante, oiga lo que estoy diciendo, piensan que ellos son dignos de que alguien importante ore por ellos. Y déjeme decirles, siempre aparece alguien que se cree importante dispuesto a orar por ellos. Si usted necesita oración, ¿a quién le pide la oración? ¿Por qué no se la pide al hermanito allá sencillito de la iglesia, allá, aquel anciano que está por allá, que no lo pasan ni a recoger la ofrenda? ¿Por qué no le pide la oración? Sino que usted cree que necesita la oración de alguien importante. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Mire, eso yo le denomino, porque eso no sale en la Biblia, yo lo denomino el síndrome o el síndrome de Naamán el sirio. El síndrome de Naamán el sirio. Naamán, el capitán del ejército de Siria, relata la Biblia que ese hombre era leproso, estaba leproso, pero era el capitán del ejército, era alguien importante. Y como él era alguien importante, él necesitaba a alguien importante que orara por él. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 12. Allí relata el evento cuando Naamán fue hasta donde el profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 12. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces,
Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, mire lo que pensaba Naamán. Por eso digo el síndrome de Naamán, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mire, ah, él era un leproso. Y aún así estaba pensando que el profeta iba a salir y le iba a tocar la piel leprosa para que él sanara, porque yo soy Naamán, perdóname. Y me mandó a lavar en el Jordán, por Dios. Bueno, así hay gente que piensa que por su grandeza, por su estatus, tiene que alguien importante ir a orar por ellos. Y dijo Naamán, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Se fue enojado. Entonces, así vemos muchos cristianos que estamos esperando que alguien importante ore por nosotros. Y que venga donde nosotros está y ponga sus manos sobre nosotros. Y entonces cuando yo le digo, hermano, vamos a orar y allá donde usted está, Dios va a poner su mano, Dios va. No, eso no funciona, no funciona. Póngase a creer. ¿Acaso Dios es Dios solamente de cerca? Dios es Dios aún de lejos. Y le dijo aquel centurión, aquel soldado al Señor Jesucristo, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y digo a este, ve y va, y aquel ve y hace. Entonces, tenemos que entender lo que es la autoridad que Dios da a las personas y Dios llega al lugar. Pero nosotros queremos que venga alguien importante y ponga la mano y toque. Y si no nos toca, no, ni me miró, ¿no? Ni me miró. Así hacen con los médicos, ¿no? Cuando llega el paciente donde el médico y ya uno como médico, tanto tiempo viendo pacientes, ya uno ve caminar al paciente y ya uno sabe que tiene. A los que ya viene entrando ya uno sabe que tiene. No es que seamos adivinos, sino que tanto que hemos visto que ya uno sabe que tiene. Y entonces, a ver, ¿qué siente esto? Ah, bueno, vaya, tómese esto. Y sale el paciente renegando, ni me tocó, ni me revisó. Ah, claro, porque esa persona va confiando en que el médico la va a agarrar, la va a revisar, la va. Mi hermano, bajémonos de esa nube. Bajémonos de esa nube. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios y hay momentos donde hay que hacer imposición de mano, pero hay momentos donde no es necesario hacer imposición de mano. Bueno, óigame bien lo que le voy a decir. Quizás te vas a sorprender, pero Dios va a mandar al que menos piensas para que ore por ti, para que entiendas que Jehová pesa los corazones y conoce las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre. Eso va a ser Dios. Mire, Dios le da la vuelta a la tortilla. Los amigos de Job pensaban que ellos estaban bien, que ellos los tres estaban bien. Y el problema era Job. El problema era Job. Pero Dios le dio a conocer a ellos cómo estaba el otro lado de la tortilla, que había que voltear la tortilla para ver el otro lado. Vaya al libro de Job, capítulo 42, versículo 7. Job, capítulo 42, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, quizás Elifaz era el más importante de los tres, porque Dios se dirigió a Elifaz.
Temanita, mire lo que le dijo. Mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Imagínense, ni siquiera dijo el nombre de los otros dos. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Después que usted entienda este versículo, yo le voy a pedir que por favor vuelva y lea el libro de Job, tomando en cuenta ya esto que Dios está diciendo. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí, dijo Dios, lo recto, como mi siervo Job. Y entonces sopesemos el discurso de estas tres personas, sopesemos el discurso de Job, porque Job habló lo recto delante de Dios, lo recto de Dios delante de sus amigos, mientras que los amigos no hablaron lo recto de Dios delante de Job. Entonces, cuando vuelva a leer el libro de Job, tenga en cuenta lo que dice este versículo. Ahora, esta es la razón por la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, con lo que decimos, porque podemos encender la ira de Dios. Estos hombres martirizaron a Job y le señalaron, le dijeron que él era el culpable por la llaga que tenía en todo su cuerpo. Buscaron la manera de hacer sentir mal a Job. Pero la sorpresa mayor llegó cuando Job le tocó orar por sus amigos. Cuando Job le tocó orar por sus amigos, déjeme decirle que todavía, aún Job estaba llagoso. Estaba llagoso, tenía mucha llaga, pero era íntegro delante de Dios. Sus tres amigos estaban limpios por fuera, pero tenían problemas por dentro. Estaban en hiel de amargura, no habían hablado de Dios con rectitud y Dios se molestó con ellos. Vaya ahí al Job capítulo 42, versículo 8 al 10. Job 42, 8 al 10. Ahora pues, le dijo Dios, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecé holocausto por vosotros. Y mire lo que dice, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová le dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Sí se dio cuenta? Fue después que Job oró por sus amigos que Dios le quitó la llaga. Antes no. ¿Qué hubiese sentido usted si Dios hubiese puesto al llagoso a orar por usted? ¿Cómo se hubiese sentido? Ay, al que menos buscamos nosotros para que ore por nosotros es el que está enfermo. No, hermano, si él lo que necesita es oración, él está enfermo. Y Dios le dijo, Job va a orar por ustedes. Dice, y aceptó la oración de Job y quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Antes no le quitó la aflicción.
Pero nosotros estamos acostumbrados a lo contrario, que el que está alentado es el que ora por el enfermo. Pero la Biblia nos da estos matices para que no encasillemos las cosas por un solo rumbo. Ahora usted no vaya a salir de aquí diciendo, hermanos, son los enfermos los que tienen que orar por los sanos. No, no me vaya a malinterpretar. Le estoy poniendo el ejemplo para que usted vea que lo contrario no es rígido. Es que una persona que está enferma, Dios sabe por qué está enferma y Dios le puede usar igual a él. Puede ser de bendición para que usted reciba bendición de esa persona. Tendemos a tener la idea equivocada de quién es una persona según como lo vemos por fuera. Y entonces esa persona es la que puede orar por nosotros. Pero mi pregunta ahora, ¿puede un llagoso orar? Y eso suena como feo, ¿verdad? Oye, hermano, ¿cómo va a decir eso? ¿Puede un llagoso orar? Claro que sí, sí puede. Y si no me cree a mí, pregúnteselo a Job. Pregúnteselo a Job. Y esto lo digo porque hay tantas personas enfermas y que están en una cama y que a veces como se sienten así enfermos, se sienten incapaces de orar, de hablar con Dios, porque estoy enfermo. No, vaya, búsqueme al pastor para que ore por mí porque yo estoy enfermo. Cuando la mano de él está más cerca, póngase la mano, ore. Y es que la enfermedad no le impide a usted hablar con Dios. Y no quiero decir con esto de que el pastor no se vaya a aparecer por allá y vaya a orar por usted, o el anciano de la iglesia no se aparezca por allá y vaya a orar por usted, o que algún hermano que vaya a visitarle estando usted enfermo no pueda orar por usted. Pero no se limite ni deje que lo limiten. Usted puede hablar con Dios. No permita que le limiten su oración a Dios. Se tiende a pensar también que solo los que tienen temor de Dios oran, o que para orar necesariamente se debe tener temor de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué muestra la Biblia? ¿Será que solo los que tienen temor de Dios oran? Mire lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 9, versículo 31. San Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Usted sabe quién estaba comentando estas palabras? Alguien que había sido ciego de nacimiento. ¿Y qué le dijeron los fariseos a este hombre? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Mira el menosprecio. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Usted puede leer toda la historia después completa. Pero voy a tomar este versículo en particular. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Con este versículo se ha querido limitar a las personas para que no oren, sino que solamente los que no son pecadores son los que pueden orar. Pero eso es lo que en realidad está diciendo ese versículo. Cuando leemos todo el contexto y de qué viene hablando, están maravillados de que Jesucristo había hecho un milagro en la vida de esa persona. Y entonces, eh, una de las cosas que dice este hombre es, sabemos que Dios no oye a los pecadores porque eso ya está escrito en el Antiguo Testamento. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué está diciendo realmente este versículo? ¿Significa que un pecador no puede hablar con Dios? ¿O lo que en realidad está diciendo que Dios no se glorifica por manos de un pecador? Lo que está diciendo es que Dios no se glorifica por manos de un pecador. Hay gente
que no es temerosa de Dios, pero saben que Dios existe y estas personas son pecadoras. Me explico. No son temerosas de Dios, pero ellos saben que Dios existe. Y como no son temerosos de Dios, son pecadores. Si pensamos que el versículo está diciendo que si alguien está en pecado y ora a Dios, Dios no le oye, esto va en contra de la Biblia o de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo pediría entonces un pecador perdón por sus pecados si siendo pecador no puede hablar con Dios? ¿Cómo pediría perdón? ¿Necesita primero ser perdonado para entonces pedir perdón por sus pecados? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de personas pecadoras o que estaban en pecado y hablaron con Dios. Gente desde el Antiguo Testamento, conocida, muy conocida, Adán y Eva. Adán y Eva, luego que comieron del fruto prohibido, estaban en desobediencia, pecaron delante de Dios y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Génesis capítulo 3, versículo 8-10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Usted puede encontrar allí toda la conversación que tuvieron Adán y Eva con Dios, allí en Génesis capítulo, a partir del versículo 8 en adelante, toda la conversación. Le pregunto, ¿estaban en pecado Adán y Eva? Habían desobedecido y hablaron con Dios. Sí, y Dios habló con ellos y estaban en pecado. Otro ejemplo, Caín. Génesis capítulo 4, versículo 4-10. Dice la Biblia, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué había pasado antes? Ya Caín había matado a Abel, era un asesino. Y siendo un pecador, asesino, Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? O Abel tu hermano. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Usted puede leer toda la conversación allí tranquilamente para que usted vea todo lo que habló Dios con Caín y Caín con Dios. Y era un pecador. Y en ninguna parte de la conversación dice que Caín se arrepintió. Todo por el contrario, estaba preocupado porque alguien lo podía encontrar y lo iba a matar. Y ese pecador habló con Dios. Otro ejemplo, la gente pecadora de Nínive. Fue Jonás predicando calle por calle. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice Jonás capítulo 3, versículos 5-10, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar ayuno y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios, y clamen a Dios, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta gente pecadora, el rey les dijo, clamen a Dios fuertemente. Y eran pecadores. En proceso de arrepentimiento, eso es otra cosa, pero pecadores. El mismo Jonás, desobediente, agarró el barco y se fue en dirección opuesta, contrario a lo que Dios le había dado, y entonces
Dios lo agarró y lo metió en el vientre del pez. Era Jonás un santico, estando allí en el vientre del pez. Jonás capítulo 2, versículo 1 al 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el cero del Seol clamé, y mi voz oíste. Había desobedecido a Dios y estaba metido allí en el buche del pez por desobediente. Y oró, y Dios le escuchó. Oró y Dios le escuchó. Seguimos viendo ejemplos, porque todas estas personas, en algún momento de su vida, estando en pecado, hablaron con Dios y Dios les oyó. Ahora, lo que usted no va a encontrar en la Biblia es que Dios obrará, hará un milagro, una obra por manos de un pecador. Si esa persona es un pecador, ese milagro que ocurra por mano de esa persona no viene de parte de Dios, porque Dios no se glorifica por manos de un pecador. Eso sí no lo va a encontrar en una parte, en ninguna parte. Y es lo que estaba diciendo el versículo. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y se aparta, entonces Dios lo oye. Incluso encontramos relatos en la Biblia donde gente impía fueron usadas por Dios y que esa gente impía ni siquiera llegaron a conocer a Dios. Vaya a Isaías capítulo 45, versículo 1 al 7. Isaías 45, versículo 1 al 7. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, y mire lo que dice: aunque no me conociste, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. De manera que vemos que este personaje, a que se le llama acá Ciro, no llegó a conocer a Dios, pero Dios lo usó para un propósito, no para hacer milagros, pues, pero sirvió a los propósitos que Dios tenía planteado. Esto hace Dios. Eso hace Dios, soportar con paciencia los vasos de ira, soportar con paciencia los vasos de ira, preparados para ira, y aún hay vasos de ira preparados para el fin, y Dios los está soportando, porque así es Dios, así es Dios. Entonces, lo que quiere ver, en realidad decir el versículo es que Dios no hace milagros por manos de un pecador, no se glorifica a través de un pecador. Pero si hay alguien que estando en pecado clama a Dios, Dios lo va a escuchar. Dios lo escucha. Dios incluso puede usar a un impío para llevar a cabo una tarea. Aunque este impío no ore, le pregunto, oraba Faraón, y dice la Biblia que Dios le endureció el corazón para mostrar en él su poder y para que a la larga este faraón se encargara de dejar salir al pueblo de Israel de allí, de la esclavitud. Vaya al libro de Romanos capítulo 9, versículo 17 al 24.
Romanos 9, 17 al 24. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, de manera que Dios hace como él quiere. Dios hace como él quiere. Y si algún impío que conoce de la existencia de Dios orare, Dios lo oye. Dios lo oye. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahí está la condición para Dios oír una oración. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De manera que si hay alguien clamando a Dios, es porque cree que existe Dios, aun cuando no esté viviendo para Dios. Pero si clama a Dios, cree que Dios existe. Mire, usted va a encontrar muchísimos testimonios de gente por allí que no pertenece a nuestra iglesia, pero gente que su primera experiencia con Dios fue una pelea con Dios. Y le dijeron, si en verdad existe, demuéstrame esto y dime aquello, si en verdad, yo no creo que exista, pero si en verdad existe. Y llega Dios y le dice, ¿tú quieres ver si yo existo? Y a partir de ese momento esa persona cambia su vida, un impío hablando con Dios, y Dios transforma su vida porque le demuestra que Dios en realidad existe. Ahora, estas cosas que acabo de decir no deben ser la excusa para llevarnos a pecar, ni para que permanezcamos en pecado. No me vaya a malinterpretar, ni me vaya a malentender, por favor. Por el hecho de que Dios oye la oración, no debemos permanecer en pecado. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. También dice la palabra de Dios que no tendrá por inocente al culpable. Por lo tanto, deje de ser un pecador. Arregle sus cuentas con Dios. Arregle su cuenta con Dios. Mire lo que dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. De manera que Dios no va a tener por inocente al culpable. Entonces no puede ser una excusa el seguir pecando por el hecho de que Dios puede escuchar aún a alguien que esté en pecado. Para recibir la respuesta de Dios, es necesario ser temeroso de Dios. Eso es lo que leímos en Juan capítulo 9, 31, cuando dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y el libro de los Salmos, capítulo 34, 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus quebrantos. Pero estos versículos que están acá no impiden que una persona que esté en pecado pueda hablar con Dios.
Puede que hasta aquí, usted que está escuchando, como mínimo esté escandalizado de lo que yo estoy diciendo. A lo mejor ya me condenó, me mandó para el infierno, se enojó más de lo que estaba. Pero permítame preguntarle, por favor, cuando usted era un pecador, antes que llegara a los caminos del Señor, y oyó decir que Dios había enviado a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre para el perdón de tus pecados, ¿qué hizo usted? ¿Habló con Dios? Sí, eso fue lo que usted hizo. Usted oró. Y vuelvo y le pregunto, ¿Dios oyó su oración antes de perdonarle o después que le perdonó? ¿Acaso no era usted un pecador y habló con Dios? No me diga que es diferente porque se trataba de usted. O sea, Dios sí le escucha a usted, pero a los otros pecadores no. Dios le escuchó y vio que había sinceridad en su corazón y Dios le perdonó. Ahora yo voy a subir el nivel. ¿Pueden los inconversos orar a Dios? ¿Puede un inconverso orar a Dios? Claro que sí. Incluso antes que usted se convirtiera, usted era un pecador inconverso y usted habló con Dios y Dios le oyó. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 4 al 16. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 4 al 16. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Yo sé que todos han leído esta porción, pero preste atención. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo lanzaron, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron voto. Mire, 5 minutos después de estos hombres estar clamando cada quien a su Dios, hombres impíos, hombres pecadores que servían a otros dioses. 5 minutos después usted lo consigue orando al Dios verdadero. Clamaron a Jehová. No se habían arrepentido aún. Ellos estaban desesperados porque no querían morir en ese mar. Y clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová,
que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Y qué pasó? Dios les escuchó, Dios les oyó, aun cuando todavía eran pecadores, porque ellos lo que estaban pidiendo era que no perecieran, pero ellos no pidieron perdón por sus pecados y Dios les escuchó. A diferencia de que usted no consigue ahí el relato de que mientras Jonás estuvo sobre el barco oró y era el siervo de Dios. Los inconversos orando y el creyente no oró. Para que el creyente pudiese orar, Dios tuvo que agarrarlo y meterlo en el buche del pez, y allá en el buche del pez fue que se acordó que tenía que orar. Pero los inconversos sí estaban orando. Y Dios, que es misericordioso, lo sacó de ese pez. Pero no lo volvió a montar en el barco, fue y lo llevó allá a la orilla de Nínive, porque tú vas a hacer lo que yo te estoy mandando que vas a hacer. Ese es un libro bastante corto, son 4 capítulos, léalo 4 o 5 veces. Usted no se imagina la cantidad de enseñanzas que hay en ese libro, tan pequeño. Pero cuánto podemos aprender en el libro de Jonás. El pueblo de Nínive no era creyente, estaban bien desviados, pero cuando se les advirtió, oraron y ayunaron. Es luego que una persona se arrepiente de sus pecados, que recibe perdón de pecado, es después de esto que entonces se va a convertir. Y luego que se convierta, le llamamos converso. En otras palabras, deja de ser inconverso. Pero mientras pasa por este proceso, hasta que llega a convertirse, la persona ora, usted ora y Dios le oye. De manera que no hay limitación para usted orar a Dios. Yo espero que esté quedando claro lo que estoy diciendo. Hay quienes piensan que para poder orar no se puede estar haciendo más nada, sino simplemente orando. Si usted va a orar, no puede hacer otra cosa. Y si está haciendo otra cosa, no puede orar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Vamos a ver ejemplos para que entendamos un poco lo que yo estoy diciendo. Pero vamos a empezar por los ejemplos prácticos, los de la vida diaria. ¿Alguna vez ha manejado? Mientras usted va manejando, le pregunto, ¿usted puede ir hablando con el copiloto? Usted va manejando y usted puede hablando con el copiloto, sea su esposa, sea su amigo, sea su esposo, sea algún familiar, alguien que vaya al lado suyo, usted va manejando y usted puede ir hablando con él. Incluso cuando lleva niños y los niños van peleando y usted hasta se voltea, tranquilo, si no, ah, eso sí lo puede hacer, pero resulta que no puede orar. Mi hermano, esto tenemos nosotros que ponerle una lupa, porque por más que usted vaya manejando, usted puede tener una conversación muy interesante con las personas que van en ese carro con usted, ¿ve? O si está limpiando la casa, ¿verdad que usted puede conversar con los que están allí en su casa? O si está haciendo cualquier oficio, usted está trabajando confección o trabajando carpintería o trabajando herrería o trabajando albañilería, usted conversa con los que están allí, se está pegando bloque y conversando con el ayudante y echando chiste y por eso le quedaron los bloques torcidos. No, usted puede trabajar y puede hablar. Ahora le pregunto, ¿acaso no puede hablar con Dios? ¿Qué le impide que hable con Dios?
¿Cuál es el impedimento? Ah, es que la oración es algo tan sagrado que mientras yo estoy pegando bloque no puedo hablar con Dios. Mentira del diablo. Nosotros podemos hablar con Dios mientras vamos manejando, así como podemos hablar con los que están a nuestro alrededor. Y no solamente se puede orar, también se puede meditar en la palabra de Dios. Bueno, ya sacaremos tiempo para hablar de lo que es la meditación, que son dos cosas totalmente diferentes a la oración. La meditación, ya tendremos tiempo para hablar exclusivamente de lo que es meditar, pero por ahorita estamos en la oración. Entonces, algunas personas piensan que la única forma de tener comunión con Dios en oración es aislándose en un lugar a ayunar. Tienen que estar solos allí para poder orar. Que no se puede orar mientras trabaja. No se deje engañar del diablo. El apóstol Pablo nos enseña que esto necesariamente no es así. Se puede estar en comunión, ojo, dígame bien, se puede estar en comunión con Dios aún estando en cualquier actividad. Usted puede, y yo le agrego, y usted debe estar en comunión con Dios haciendo cualquier actividad. Mire, el apóstol Pablo fue, es el único apóstol relatado en la Biblia que trabajaba en lo material. Bueno, él hablaba de él y de Bernabé también como dos personas que trabajaban en lo material. Y es que eso no es un pecado. Eso no es un pecado. Yo me he encontrado personas que se molestan conmigo, enojados conmigo porque yo trabajo en lo material. ¿Y quién me lo impide? ¿Por qué no puedo? Mire el apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 34. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, si Pablo trabajaba en lo material y arduamente, como vamos a ver más adelante, ¿en qué momento oraba? Porque él trabajaba. ¿En qué momento oraba? Mire, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Mire, cuando habla aquí de trabajar de noche y de día, no está haciendo referencia a que predicaba de noche y de día. No, está hablando de trabajo material. Pues dice que la aclaración que él hace es para no ser gravosos a ninguno de vosotros, para no ser carga, para que no tengan que mantenerme. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, trabajó de noche y de día, dice, nuestro trabajo y fatiga. Entonces, por favor, no se puede menospreciar al que vive del evangelio, que el sustento lo saca del evangelio, de predicar, como tampoco se debe menospreciar al que procura su sustento con sus manos. Tenemos que aprender a respetar por el hecho de que hay un pastor que su sustento lo recibe de predicar allí el evangelio y hace uso del diezmo
qué bueno, Dios me le bendiga, qué gran bendición. Pero si hay otro pastor que trabaja con sus manos para su sostenimiento y para él y para los que con él está, que Dios lo bendiga también. Eso no es un problema. Eso no es un problema. Mire lo que sigue diciendo Pablo en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 9 al 15. Primera de Corintios 9, del 9 al 15. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado, y ahí me incluyo, pero no hemos usado de este derecho. Ha habido momentos donde el sustento ha venido de parte del diezmo, pero yo puedo hoy decir que, bueno, ustedes que están escuchando son testigos. Si yo les he dicho a ustedes, les voy a dar una cuenta para que me depositen el diezmo. No, trabajo, estoy trabajando. Y eso no es penoso. No me da vergüenza decirlo. Yo trabajo en lo material, porque hay trabajo espiritual, hay trabajo material. Para mí no es penoso. Y lo hago con todo el cariño del mundo. Trabajo en lo material. Y dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dijo el apóstol Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Estaba decidido Pablo, prefería morir antes que lo mantuvieran. Pero a veces pensamos que porque somos pastor no podemos trabajar. Tenemos que revisar eso con una lupa bien grande. ¿Ve? Ahora, por el hecho de que haya pastores que viven del evangelio, de predicar el evangelio, eso no quiere decir que nosotros vamos a menospreciar al que quiere trabajar en lo material. ¿Ve? No es menos que el que no lo hace. Tenemos que aprender a respetar que porque trabaja, entonces no tiene tiempo para orar, ni tiene tiempo para estudiar la Biblia. ¿Cómo así? Porque piensan que mientras trabajo no puede ir orando. O porque piensa que después que trabajó no puede sacar el tiempo para orar y estudiar. O porque no puede sacar un día de la semana para orar y para estudiar la palabra de Dios. Mire, estas son limitaciones que quieren imponer y que lamentablemente no tienen un asidero en la Biblia. El apóstol Pablo nos demostró que sí se puede trabajar y aún tener una comunión con Dios tan grande que es precisamente el apóstol Pablo el que más conocimiento tuvo de parte de Dios, mucho más que cualquier otro de los discípulos. Revelaciones que ni siquiera recibieron los discípulos que no estaban trabajando. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3. Hechos 18, del 1 al 3. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto,
recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, Pablo fue a Priscila y Aquila, unos recién mudados, y se fue a ellos, y como del mismo oficio, eran del mismo oficio, eran pastores, eran predicadores. No, eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eran confeccionistas, trabajaban haciendo tiendas. Y Pablo se quedó con ellos. ¿Para qué se quedó con ellos Pablo? Para trabajar, porque eran del mismo oficio, trabajaban juntos. Ahora, le pregunto, ¿cuánto tiempo trabajaban ellos? ¿A rato? No, leímos ahí arriba que decía noche, de noche y de día. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 11 al 14. Primera de Corintios 4, del 11 al 14, hasta esta hora, dijo el apóstol Pablo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, oiga bien, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces, dice, nos fatigamos. ¿Cómo así? ¿Que Pablo se fatigaba trabajando? Sí, y trabajando con sus propias manos. Ah, es que se la pasan trabajando, todo el tiempo trabajando. Pero bueno, y entonces, mire lo que hacía el apóstol Pablo. Entonces, ¿y en qué momento oraba? ¿Y cómo llegó a recibir el conocimiento de parte de Dios? Bueno, nosotros podemos orar y meditar en la palabra de Dios mientras trabajamos, y te podemos sacar espacio exclusivo también para orar. En la madrugada se le va el sueño, o en la madrugada Dios lo despierta, póngase a orar, póngase a estudiar la palabra de Dios. Es que el día tiene 24 horas. Déjeme decirle que sí se puede. Y no solamente sí se puede, es necesario hacerlo, es necesario. Si escuchamos música y pensamos en las letras que tienen esa música y no podemos hablar con Dios, mientras manejamos vamos conversando con los que van en el carro y no podemos hablar con Dios, entonces tenemos que ver que esto está ocurriendo. Los que piensan así es porque han mitificado la oración. Mire, permítanme decirle, no es la oración lo que es reverente. Somos nosotros los que debemos ser reverentes al orar. No es la oración lo que es reverente. Nosotros somos los que debemos ser reverentes a la hora de orar. No es la cantidad de hora que pases en oración lo que te hace más espiritual. Es la relación que tengas con Dios y Dios contigo. Eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Pueden ser pocas horas, pero efectivas, o pueden ser muchas horas de poca efectividad. Entonces nosotros tenemos que procurar aprovechar bien el tiempo y que lo que hagamos con Dios sea efectivo. Paso ahora a otro punto. La oración y la comunión con Dios mientras el cuerpo y el alma duermen. Y discúlpeme que me he extendido tanto. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acostamos a dormir?
¿Será que no podemos tener comunión con Dios mientras estamos dormidos? Hay gente que piensa que no. Hay gente que usted se acostó a dormir y se acostó a dormir ya, para Dios hasta el otro día. Y eso no es así. Así como usted cuando habla en lengua, que hablábamos la semana pasada, es su espíritu el que habla y no es el entendimiento suyo. Del mismo modo, el espíritu permanece en comunión con Dios mientras nosotros dormimos. Ese es uno de los mecanismos que Dios usa para hablarle a los profetas. Y hago la observación, no solamente a los profetas. Dios habla a través de sueño, aunque usted no sea profeta. Dios habla a los creyentes aún por medio de los sueños, aunque usted no sea profeta. Vaya al libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Y él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Ya allí de entrada nos está dejando ver que mientras ese profeta estaba durmiendo, Dios le habló. Entonces, Dios habla por medio de sueño mientras usted esté durmiendo. Ahora, no me venga con el cuento también de que, yo quiero que Dios me hable, voy a pasar todo el día durmiendo para que me hable. No, tampoco esa es la, la observación que se debe hacer. No, pero tenemos que tener claro de que Dios habla por medio de sueño. Libro de Job, capítulo 33, versículo 14 al 18. Job 33, 14 al 18. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Cómo habla? Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Esta porción no está hablando de un profeta, está hablando de la gente común y que el propósito de Dios que le habla en sueño es para enseñarle su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios utiliza un medio para hacernos llegar la información que necesitamos escuchar. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2, 28, 29. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mire que hace la observación de que el espíritu no solamente iba a reposar sobre aquellos que iban a profetizar y aquellos que iban a soñar y a ver sueños, sino que también sobre los siervos y sobre las siervas. Hace una distinción allí. Pero una de las cosas que va a ocurrir es que Dios puede hablarle por medio de sueños. Si usted ha recibido el Espíritu de Dios, Dios puede hablarle por medio de sueño. ¿Cuántas veces Dios nos habla por medio de un sueño y nos negamos a corregir a pesar de que Dios nos está advirtiendo? Hacemos como hizo Salomón. Qué triste, el hombre más sabio que ha tenido la tierra, dice la escritura. Dios le habló y Salomón se negó a escuchar a Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9 y 10. Primera de Reyes 11, 9 y 10. Y se enojó Jehová contra Salomón. Se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Qué triste. Dios se le apareció
y le dijo que no sirviera a dioses ajenos y él no quiso oír. Así pasa muchas veces. Dios nos habla por medio de un sueño para que corrijamos y nos negamos a obedecerlo. Entonces, mientras dormimos, ¿es posible estar conectado con Dios? Claro que sí, claro que sí. El alma duerme, pero el espíritu está vigilante. Salmo 16, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. O como dice el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Ve? Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de la gota de la noche. Me interesa de este versículo de pedazo cuando dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. De manera que mientras dormimos, usted puede llegar a tener un mensaje de parte de Dios, un sueño en una visión. Cornelio, sus oraciones y el conocimiento que tenía Cornelio. Por la palabra de Dios podemos ver que las cosas que hacía Cornelio le agradaban a Dios. Fueron tenidas en cuenta. Fueron tenidas en cuenta. Dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 6. Voy a leerlo despacio porque la lámina no va a aparecer. Hechos 10, 3 al 6. Dice, este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Podemos ver que esta era una persona que oraba, una persona que sus oraciones llegaron a la presencia de Dios. Las cosas que él estaba haciendo, las ofrendas, la limosna que hacía, llegaron a la presencia de Dios. Pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba a Cornelio? ¿Oración? ¿Le faltaba ayuno? No, le faltaba conocimiento. Le faltaba conocimiento. Él te dirá lo que es necesario que haga. Qué bueno lo que estás haciendo. Está muy bien. Eso llegó a la presencia de Dios, pero te falta conocimiento. Ahora, Hechos capítulo 10, versículo 2, nos da una semblanza de quién era este hombre, Cornelio. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía mucha limosna y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Y este énfasis lo hago para que entienda que no es que yo estoy diciendo que no se debe orar. Cornelio oraba a Dios siempre. Y nosotros debemos orar a Dios siempre, aún estando en nuestro trabajo, aún yendo en el transporte público. Usted puede ir orando, hablando con Dios. Oraba a Dios siempre, pero no puede menospreciar el conocimiento. A Cornelio le faltaba conocimiento. Podríamos pensar que si Dios le escuchó las oraciones a Cornelio, ya él tenía todo el conocimiento que necesitaba porque él oraba, pero no es así. El que Dios escuche cuando usted y yo le hablamos, no dice que ya tenemos todo el conocimiento de Dios.
El conocimiento es progresivo. No menosprecie el conocimiento. Simplemente Dios te oye porque eres temeroso de Dios. Por eso Dios escucha. ¿Qué le faltaba saber a Cornelio? Cornelio no sabía del Señor Jesucristo, que Dios había enviado a su Hijo, que Dios había enviado a su Hijo. Mire el mensaje que le da Pedro allí en su casa. Y ese Hechos capítulo 10, versículo 36 al 43. Me disculpo porque esa lámina tampoco va a aparecer. Hechos 10, 36 al 43. Mire lo que dice. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Esto era lo que no sabía Cornelio. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Eso sí lo sabía Cornelio. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Qué triste y lamentable, porque hoy se sigue repitiendo esto. Gente con mucha oración, gente con mucha dedicación, pero no conocen que fue Dios el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. No conocen que fue Dios que envió a su Hijo y no fue Dios que vino al mundo, sino que Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros seamos salvos por él. Tienen oración, pero no tienen el conocimiento, el mismo que le faltaba a Cornelio. No conocen que Dios ha puesto a Jesucristo por juez de vivos y muertos. Tienen oración, pero les falta conocimiento. Y si Dios se tomó la molestia de enviar a Pedro que le predicase estas cosas a Cornelio, es porque lo necesitaba para la salvación. Así, hoy este conocimiento se necesita para la salvación. He tomado el tiempo para repetir este pasaje porque es necesario que muchas personas que son temerosas de Dios, que oran y Dios les oye, es necesario que sepan que necesitan el conocimiento que le faltaba a Cornelio, el mismito que le faltaba a Cornelio. Necesitan conocer al Señor Jesucristo, a ese a quien Dios envió y ha puesto por juez de vivos y muertos. Entienda que ser temeroso de Dios es necesario, pero no es suficiente. El conocimiento del Altísimo y lo que Él ha dispuesto para la salvación de nuestras almas es importante que lo conozcamos. Dios te oye, oye tu oración porque eres temeroso de Dios, no porque ya eres salvo. Más aún, Dios está dispuesto a escucharte porque hace su voluntad. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Que creáis en aquel que Él ha enviado. De Cornelio dice la Escritura que era piadoso, que hacía muchas limosnas y oraba a Dios. Quizás de nosotros pueda haber el mismo testimonio, pero necesitamos conocer, tener el mismo conocimiento que Dios le envió a decir a Cornelio. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Esperando en Dios, pues que su palabra haga el efecto para lo cual fue enviada y que usted pueda
hablar con Dios, interesarse en lo que Dios ha establecido para la salvación de cada uno de nosotros. Que no menosprecie a los demás, que entienda que es necesario conocer, entender todo lo que la palabra de Dios dice. Que no ponga una barrera a aquel que quiere hablar con Dios, que quiere orar, que tenemos entrada libre para hablar con Dios y que Dios nos ayude a vivir para Él todos los días de nuestra vida. Vamos a orar, soberano Señor.